Hola mis amigos, una vez más estamos aquí para poder estudiar el maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática. Y como de costumbre, vamos a orar para pedir la presencia de nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, pedimos tu presencia en el estudio del repaso de la lección de esta semana. Acompáñanos, Señor, sé nuestro guiador y nuestro maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis amigos, ya estamos en la lección número 10 y la lección número 10 lleva como título El pacto y el modelo. Es la lección de la escuela sabática de esta semana que nos toca estudiar el pacto y el modelo. Y para eso vamos a leer el texto bíblico de memoria de la lección de esta semana. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Libro de Éxodo capítulo 24 versículo 3. El Señor salvó a su pueblo del poder de Egipto, le dio la libertad y los condujo hacia él y los llevó hacia el desierto. Y en el desierto Dios estableció en el Sinaí un maravilloso pacto de amor. Su gracia y su cuidado en favor de su pueblo fueron formas extraordinarias, formas asombrosas de un Padre amante, compasivo y misericordioso. En un poderoso despliegue donde Dios se revela ahí en el Sinaí, se puede ver la gloria de Dios, y ahí se puede ver el pronunciamiento de Dios a través de sus 10 promesas, que lo conocemos como el Decálogo. Y les explicó con detalle también ahí el código del pacto. Ahora el Señor ratificó ese maravilloso pacto con Israel en una ceremonia especial que incluyó el sacrificio de animales, lo que señalaba hacia el futuro del verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver la ratificación del pacto que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 24. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Anad y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Libro de Éxodo capítulo 24 del 1 al 11. En la ratificación del pacto de Dios con su pueblo se incluyó varios elementos muy importantes que debemos destacar. Primero, Moisés tomó todas las palabras y todas las leyes que Jehová Dios en el Sinaí le dijo para su pueblo israelita que estaba acampando en el desierto. Número 2, Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y todos esos escritos fueron llamados el registro del libro del pacto. Número 3, Moisés adora a Dios muy de mañana al edificar un altar al pie del monte Sinaí. Número 4,
También Moisés coloca 12 columnas de piedra como preparación de una representación de las 12 tribus de Israel. Número 5. Moisés invita a los jóvenes de los hijos de Israel a ofrecer holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová Dios. Número 6. Moisés hace aspersión de la mitad de la sangre del sacrificio sobre el altar. Número 7. Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Ok? Número 8. En respuesta afirmativa del pueblo israelita, primero debemos darnos cuenta en esta parte, cuando Moisés contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y en segundo lugar, cuando Moisés, después de haber escrito el libro del pacto, toma el libro y lo lee a oídos del pueblo, el cual dijeron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¡Wow! Tremendo. Ahora, miran esta parte del número 8. Moisés toma la otra mitad de la sangre del sacrificio y roció sobre el pueblo. Número 9. Mientras Moisés estaba rociando la sangre del sacrificio, dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Y número 10. Moisés, Aarón, Nabat, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, o sea 74 personas, comieron y bebieron en el monte Sinaí como una ratificación del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Esta maravillosa experiencia de Dios con su pueblo a través de la ratificación del pacto debía reforzar la relación especial que Dios quería tener con su pueblo. Él quería tener una relación personal e íntima con cada uno de ellos. Por eso el Dios de la Biblia es un Dios de las relaciones. Lo más importante para Dios no son las cosas ni las actividades de un evento, sino más bien son las personas. En otras palabras, lo más importante de Dios eres tú y soy yo. Su propósito es construir una relación personal con cada uno de nosotros. Un ejemplo de las relaciones de Dios con sus hijos se puede ver claramente antes de la entrada del pecado en Génesis 1 y Génesis 2. En Génesis 1 y 2 hay dos instituciones traídas a la existencia en ocasión de la creación. Y esto tiene que ver con las relaciones. La primera de ellas está el sábado, el séptimo día de la semana, como una relación vertical con Dios. Nosotros con Dios en forma vertical. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener una comunión con Dios en forma vertical, de abajo hacia arriba. Pero nosotros no tenemos esa capacidad de buscar a Dios, sino más bien es Dios quien nos busca. Desciende donde estamos y nos invita con un tierno llamado de amor, porque Él quiere recibirnos y nos acepta tal como somos, y además quiere cambiar nuestra vida, algo que nosotros no podemos lograrlo, pero Él sí puede lograr eso si le entregamos nuestro corazón a Él. Y es ahí donde Dios está construyendo en nosotros el inicio de una vida de comunión con Él en el proceso de abajo hacia arriba. Y la segunda parte tiene que ver, dentro de Génesis 1 y 2, tiene que ver acerca del matrimonio. Y el matrimonio es de un hombre con una mujer. El matrimonio está en una relación horizontal, frente a frente, entre los seres humanos. Dios también quiere que tengamos comunión con nuestro prójimo, una comunión de amor a pesar de nuestras diferencias culturales, familiares y sociales, una comunión de prójimo a prójimo y una comunión de amor. Por eso Dios quería reforzar la relación especial con su pueblo a través de la ratificación del pacto. Y en esta ratificación hay una ceremonia especial, y es ahí donde el pueblo se comprometió 2 veces a obedecer a Dios en todo lo que Él exigiera, diciendo el pueblo a Moisés: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Cuando escuchamos o leemos estas palabras del pueblo hebreo que dice: haremos todo lo que el Señor ha dicho, podemos creer que el pueblo israelita estaba decidido más que nunca a ser un pueblo fiel a Dios en medio de todas las pruebas y dificultades que les iban a venir.
Pero la historia bíblica nos muestra y nos enseña que eso no fue así. A lo largo de la historia del pueblo de Dios siempre hubo infidelidad del pueblo israelita y del pueblo escogido ante su libertador y redentor. Aquel día cuando el pueblo dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho, ¿lo estaban diciendo en serio? Probablemente que sí, pero en realidad no eran conscientes de su fragilidad y su falta de poder. La naturaleza del ser humano es frágil, débil y completamente pecaminosa. Tenemos una tendencia inherente al mal. Lo malo para hacer el bien está en la confianza propia de sí mismo. Y eso fue lo que el pueblo hebreo tenía, mucha confianza personal. Su limitada comprensión del poder del pecado y de su propia naturaleza pecaminosa y su incapacidad para reconocer la necesidad de la ayuda divina. Mis amigos, para poder hacer el bien necesitamos ayuda externa. Esta ayuda solo proviene de arriba, del poder de la gracia de Dios, de su palabra y del maravilloso poder, el Espíritu Santo. El Dios de Israel es el único que puede ayudarnos a fin de capacitarnos para hacer lo que Dios exige. Por lo tanto, esto es una obra de Dios en nosotros. Con esto en mente, escucha esto sobre el libro de Ezequiel. En el núcleo de su resumen teológico del libro de Ezequiel, el Dios Todopoderoso dice, yo les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. En estos versículos leídos queda claro que solo Dios puede realizar un cambio de corazón, sustituyendo el nuestro de piedra por uno que sea sensible. Nuestra parte es decidir seguir a Dios. Necesitamos tomar en cada momento la decisión de rendirnos a Él. Y solo Él, por su gracia, por su amor, Dios puede hacer un cambio extraordinario. Y eso es porque no somos nosotros en esta disposición capaces de poder hacerlo. Pero Dios sí lo puede hacer. Porque el que hace la buena obra es Dios. Pero cuando entregamos, nuestro corazón a Dios. Pero cuando entregamos todo lo que somos, podemos también mirar algo muy especial en relación a esto, de lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. En Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 24 al 30, se observa el uso del pronombre yo por parte de Dios, donde Dios reúne, Dios quita, Dios da, Dios pone y Dios moviliza para poder hacer cuidadosamente en una obediencia que a su ley. Él se identifica con cada uno de nosotros y si nos asociamos estrechamente con Él, vamos a llegar a hacer lo que Él pide que hagamos. La unidad entre tú y Dios será dinámica, poderosa y viva. También en ese contexto podemos ver la actividad de Dios con este pasaje bíblico del libro de Ezequiel, donde Dios dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis mandamientos, que guarden mis normas y las pongan. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. En este pasaje bíblico se encuentra el énfasis de la actividad de Dios, donde Dios ordena a las personas que les sean obedientes y les da el poder para hacerlo. Dios siempre ayuda a su pueblo a hacer lo que Él exige. La obediencia es un don de Dios, al igual que la justificación y al igual que la salvación. Incluso cuando nos consagramos a Dios, muchos de nosotros seguro en algún momento hemos experimentado cuán fácil nos resulta ceder al mal. De ahí el secreto para poder ser victoriosos y de vivir una vida como Dios desea. Por eso debemos de seguir perseverando por medio de la fe en Jesús en una relación
estrecha, personal con Dios. Y esto debería haber sido y debería ser esencial para que nuestra vida sea poderosa. Precisamente eso debería haber sido esencial para el pueblo hebreo en el Sinaí. Lamentablemente, mis amigos, en unas semanas después, muchos de ellos que dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho, estaban danzando alrededor del becerro de oro. El pueblo hebreo se dejó llevar por sus emociones y pecó por eso. Pero creo que la respuesta adecuada debió ser en ese momento: haremos todo lo que el Señor ha dicho con la ayuda del Señor y por el poder de su gracia. Ahí hubiéramos visto respuesta de humildad y sencillez, no confianza personal. Y ese es el mensaje de Dios para con nosotros también. Nunca nos confiemos por la experiencia de los años que tenemos dentro de la fe. Cada día, cada momento, nuestro corazón se tiene que rendir a los pies del Señor Jesucristo. Y esa experiencia debe ser la experiencia hasta cuando Jesús venga por segunda vez. Mis amigos, esa respuesta humilde de confianza total en Dios, si el pueblo hubiera dicho, haremos todo lo que el Señor ha dicho con la ayuda del Señor y el poder de su gracia, el pueblo hubiera vivido mostrando la gloria de Dios en amor y en obediencia con Dios. Pero tristemente eso no fue así. Volvamos a aquel día cuando Dios va a ratificar el pacto con su pueblo Israel. Después de haber edificado un altar al pie del monte para Dios, Moisés puso las 12 columnas según las tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová Dios. Y después de haber tomado la mitad de la sangre, que las puso en tazones, y después de haber esparcido la otra mitad de la sangre del sacrificio sobre el altar, y después de haber tomado el libro del pacto, que lo leyó a oídos del pueblo, y después de haber escuchado que el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y vamos a obedecer, entonces ahora Moisés toma la sangre del pacto y roció sobre el pueblo, indicando que Israel solamente podía seguir las instrucciones de Dios en virtud a los maravillosos méritos del Señor Jesucristo. Después de esta maravillosa ceremonia, donde Moisés roció la mitad de la sangre del pacto ante el pueblo, ahora Moisés se dispone a subir nuevamente al Sinaí por mandato de Jehová Dios, pero ahora sube con 73 personas, de los cuales fueron Aarón, Nadab, Abiú y los 70 de los ancianos de Israel. Pero eso fue algo extraordinario, porque ellos tuvieron una maravillosa experiencia ahí en ese maravilloso lugar en el Sinaí, porque vieron la gloria de Dios, vieron a Dios. En ese lugar especial, donde estaba la presencia de Dios, las personas encargadas subieron y allí sellaron el pacto con Dios al comer juntos. En otras palabras, al comer juntos era la parte de la ratificación de un pacto por lo que se estaba tratando a través de esta maravillosa comida, por lo cual la comida era una comida pactual, era un banquete y el Dios de Israel fue su anfitrión. Fue un gran honor concedido por Dios a esos líderes de Israel. En el cercano oriente, participar de la comida con alguien era, en los tiempos bíblicos y aún hoy, en cierta medida, una experiencia significativa, un gran honor y un gran privilegio. Ofrecía perdón y formaba un vínculo de amistad. Implicaba estar disponible para la otra persona y permanecer juntos en tiempos de crisis y problemas. Al comer juntos, se prometían sin palabras que si a uno le ocurría algo, el otro acudiría en su ayuda. Una invitación a comer era algo especial también que se nos dirige a cualquier otro tipo de personas. Por otra parte, rechazar una invitación era uno de los peores insultos. Esta idea nos ayuda a entender los relatos del Nuevo Testamento en los que nuestro Señor Jesucristo fue duramente criticado por comer con los pecadores. Y esto es verdad, porque hoy en día Dios quiere comer con nosotros, con los pecadores.
Por eso, mis amigos, Dios lo quiere hacer a través del sacrificio, de su amor, en donde Él quiere que miramos su sacrificio de amor por medio del servicio de comunión, donde su presencia espiritual se manifiesta en los que participan de esta maravillosa ceremonia. Por lo tanto, tenemos una gran bendición, que Dios nos ha dejado comer con Él, y en donde experimentamos una comunión de pacto similar, como celebramos la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo durante la cena del Señor, durante la cena de comunión. Dios invita a los creyentes a mantener una estrecha relación con Él y entre sí comiendo y bebiendo juntos. Quienes participamos en esta ceremonia constituimos por ello una sola familia con Cristo, pues en esta conmemoración actualiza y hace tangible lo que Él hizo por nosotros. La cena del Señor es el momento en que su iglesia se restablece y se vuelve a constituir como una comunidad de fe que reconoce a Dios como su Señor, como su Rey y como su amigo. Por lo tanto, cuando los creyentes celebran la cena del Señor, también establecen este estrecho vínculo con otros creyentes que son pecadores como ellos. Durante esta comida celebramos el perdón y la salvación que tenemos solamente en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, a través del servicio de comunión. Entonces, los miembros de la iglesia estamos unidos ante Dios y entre sí, y somos santificados por su presencia, por la presencia de Dios en medio de nosotros. Y ese vínculo es sellado mediante la presencia de Dios y mediante el poder de su palabra. Mis amigos, lamentablemente, algunos de los que habían subido con Moisés y habían comido con Dios aquel día en el monte Sinaí, cayeron más tarde en pecado y perdieron la vida. Aunque tuvieron el privilegio y estuvieron en el monte Sinaí, una experiencia tan profunda con Dios, no fueron transformados ni convertidos por ella. La poderosa lección que esto nos enseña es que la posesión de la verdad y de privilegios sagrados no implica necesariamente conversión. En vista de la privilegiada experiencia que tuvieron en el monte Sinaí, estos hombres deberían haber permitido que el Espíritu Santo los tome por completo para ser transformados por la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero tristemente eso no fue así. En ese mismo lugar llamado Monte Sinaí, un lugar muy especial, fue ahí también que Dios dio las instrucciones específicas a Moisés de hacer un santuario, que también es conocido como el tabernáculo, porque Él quería morar en medio de su pueblo. Dice las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Nuestro Dios quería morar con su pueblo. Entonces, el santuario o tabernáculo era una morada terrenal, no porque Él no estuviera ya con ellos o porque pudiera ser contenido de una estructura material, sino porque quería mostrar su presencia tangible y real a su pueblo y demostrarles que no estaban solos, no estaban abandonados, no estaban desamparados, sino que Él cuidaba de ellos. En otras palabras, el santuario terrenal debería ser el lugar donde Dios iba a manifestar su presencia a su pueblo. Para que el santuario fuera construido, como ya hemos dicho, Dios proporcionó a Moisés un plano con instrucciones específicas para construir y amueblar el tabernáculo, incluyendo el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, los altares, las cortinas, los colores y las medidas. Y para que este santuario fuera construido, Dios pidió a Moisés que los israelitas debían de traer una ofrenda voluntaria para la construcción del santuario. Debían dar regalos preciosos y costosos como oro, plata, bronce, madera de acacia y diversos tipos de telas finas, aceite de oliva y especies. Con estos regalos del pueblo israelita que estaba en el desierto, los llevaron ante Moisés. Cuando Moisés tuvo todo esto, entonces Moisés tuvo el deber de construir el santuario de Dios en la tierra según el modelo que Dios le había mostrado y que era un reflejo del santuario celestial. Maravilloso lugar celestial en el cielo. Y ese santuario en el cielo, el celestial, fue construido por Dios mismo, que tiempo más tarde nuestro Señor Jesucristo
iba a ministrar ahí en el santuario celestial, en el lugar santísimo, como nuestro sumo sacerdote. Otro aspecto muy importantísimo de los detalles específicos de Dios para el santuario terrenal estaba también en relación a las vestimentas de los sacerdotes y sumo sacerdote, ya que ellos iban a ministrar los ritos de sacrificios dentro del santuario. Eso quiere decir que los sacerdotes debían tener vestiduras sacerdotales, pero el sumo sacerdote llevaba un efod especial con los nombres de los hijos de Israel. También llevaba un pectoral que portaba el Urim y el Tumim y debía estar sobre su corazón. Todos los sacerdotes debían ser consagrados. Otros elementos que debían ser cuidadosamente preparados para el altar del incienso también fue la fuente para el lavamiento, el aceite de la unción y el incienso. En relación a esta parte, escucha lo que dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Libro de Éxodo capítulo 31 del 1 al 11. Esta es la primera ocasión en que las escrituras dicen que Dios llenaría a una persona con el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Bezaleel fue capacitado para trabajar artísticamente en el santuario. Eso también significa que fue equipado con nuevas habilidades, comprensión y conocimiento acerca de la artesanía necesaria. Además, Dios otorgó a Oholiab y a muchos otros artesanos el mismo espíritu para poder ayudar en este trabajo. Por otra parte, mis amigos, el mismo capítulo 31 del libro de Éxodo termina con estos versículos. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, por santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajarán, mas el 7º día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Libro de Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 18. En medio de esta actividad, el sábado es presentado como una señal de que Dios santifica a su pueblo, lo cual significa que la observancia del 4º mandamiento está asociada a la santificación. El profeta Ezequiel, tiempo más tarde, por inspiración divina, observó de parte de Dios diciendo:
Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santificó. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. El sábado nos recuerda que el Señor es nuestro creador, redentor y nuestro Dios, y que Él es santo. Él transforma a las personas con su presencia a fin de que crezcamos mediante su Santo Espíritu y mediante su palabra para poder reflejar el maravilloso carácter amoroso, bondadoso y generoso que solamente Dios es, y nuestro Dios que también es un Dios perdonador. Por eso, mis amigos, el decálogo, los 10 mandamientos que fue escrito con el dedo de Dios en 2 tablas de piedra, fue el regalo culminante que Dios hizo a Moisés para con su pueblo a través de la historia, como un recordatorio, que es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Tan sagrada es los 10 mandamientos que Dios dijo a Moisés que las 2 tablas de piedra donde estaban escritas los 10 mandamientos deberían ser colocadas en el lugar santísimo y dentro del arca del pacto, bajo el propiciatorio. Por lo tanto, el Espíritu de Profecía afirma diciendo: la ley de Dios guardada como reliquia dentro del arca era la gran regla de justicia y juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Libro de Salmos capítulo 85, verso 10. Al referirnos de la presencia de Dios en un solo lugar, el apóstol Pablo afirma claramente que el Señor Dios no vive en templos hechos por manos humanas. Y Salomón declara solemnemente, después de construir un templo maravilloso para Dios en Jerusalén, que ni siquiera los cielos podían contener al Señor. Mira lo que dice el libro de Segunda de Crónicas: ¿habitará ciertamente Dios con el hombre en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Luego dice el profeta, luego dice Salomón: oye el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, desde el cielo, desde tu morada, oye y perdona. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 21. En su amor y misericordia, Dios condesciende a nuestro nivel e irrumpe en nuestro tiempo y espacio para estar con nosotros. Mis amigos, es impresionante cómo el tema del santuario aparece explícitamente en el libro de Éxodo. Por eso, casi un tercio del libro de Éxodo se refiere a santuario o tabernáculo, lo que indica su importancia. En Éxodo capítulo 21 al 31 se registra una pormenorizada descripción de su estructura, de las instrucciones acerca de su diseño y los materiales que debían ser utilizados. Mientras en Éxodo capítulo 35 al 40 se describe cómo debía ser construido y la dedicación del santuario para sus funciones sagradas. Mis amigos, esto es lo importante, conocer sobre el santuario o tabernáculo que fue construido por Moisés en el desierto bajo el diseño y las especificaciones de Dios que da en relación a esto. Y lo más importante no era en sí el mobiliario, aunque ello preparaba el escenario para lo que tendría lugar en el lugar santísimo. Lo crucial e importante era la actividad que allí se realizaba. Por lo tanto, el escenario, tanto en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, es el escenario importantísimo para poder entender el drama y la obra, cómo Dios interviene para salvar a un pecador por su maravillosa gracia. Porque ahí, en esa maravillosa escena, de esa maravillosa obra dramática, estaba un personaje muy importante, el Cordero, que simbolizaba la vida, simbolizaba su expiación, simbolizaba su santificación, su redención, que para todo aquel que creyera iba a llegar a ser salvo
por la fe en ese maravilloso Cordero que simbolizaba nuestro Señor Jesucristo, por lo cual tú y yo somos salvos. Por lo tanto, en el santuario terrenal era un lugar especial donde se realizaba la expiación por los pecados confesados por el pueblo de Dios. Era el lugar donde todo el plan de salvación había sido revelado con considerable detalle a los hijos de Israel mientras estaban en el desierto. Allí se enseñaba la justificación, allí se enseñaba la santificación y ahí se enseñaba también el juicio. Todos los sacrificios de animales apuntaban, como ya les mencioné, a la muerte del Cordero de Dios, quien es nuestro Señor Jesús, nuestro Dios. Ahí en los sacrificios que simbolizaban a Jesús, quien perdona los pecados de los pecadores por haber desobedecido la ley de Dios, y finalmente esos pecados serían eliminados únicamente por los maravillosos méritos de Jesús muriendo por el transgresor en la cruz del Calvario. Y eso fue lo que se ve cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Tuvo un ministerio de 3 años y medio y bajo el cumplimiento profético del santuario del Antiguo Testamento se mira a Jesús en el Gólgota, muriendo como Cordero de Dios, pagando la deuda del hombre, muriendo en nuestro lugar para salvarnos. Mis amigos, nunca debes de olvidar esto, que la ley de Dios, que es la norma de justicia, estaban también dentro de los sacrificios. Del mismo modo, nuestra atención en relación con el santuario o tabernáculo debe centrarse siempre en la obra en sí que se realiza dentro de ella, no solo en el entorno, no solamente en el mobiliario y el tipo de sacrificios, para ser así capaces de reconocer lo que allí se estaba representando. Por lo tanto, debemos comprender el significado de todo ello y además comprender que el tabernáculo era una monumental lección objetiva del plan divino de redención. Mis amigos, algo que también debemos de tener presente es que los servicios del santuario representaban quién es Dios, los valores que defiende, cómo Dios salva al pecador arrepentido, cómo Dios se relaciona con el pecado y con las personas obstinadamente malvadas, cómo Dios juzga y qué solución Dios tiene para la definitiva erradicación futura del pecado. Todo lo que ocurría en el santuario demostraba que la paz, la reconciliación y la armonía serían finalmente restablecidas. Cientos de años después, el glorioso templo salomónico fue destruido por el rey Nabucodonosor porque el pueblo de Dios no había permanecido en obediencia a los reglamentos divinos que Dios los había encomendado. Por eso que el pueblo de Dios fue enviado al exilio debido a su infidelidad. Dios aseguró a su pueblo por medio del profeta Ezequiel que sería un santuario en las tierras donde ellos lleguen. Sobre esto dice las Sagradas Escrituras: por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Libro de Ezequiel capítulo 11, versículo 16. Mis amigos, tenemos un pacto que Dios hizo con nuestros padres desde la antigüedad y también lo ha hecho con nosotros hoy por medio de su Santo Espíritu. No seamos rebeldes, sino más bien con humildad y sencillez de corazón. Debemos de rendirnos cada día a Dios, a sus pies, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede sacar de la miseria, de la muerte, del pecado en lo cual nos encontramos. Solo Dios, por su amor, por su gracia y por su misericordia, puede transformar este cuerpo de muerte, lo puede transformar a un cuerpo de vida para poder reflejar el maravilloso carácter de Dios en esta generación. Podemos lograrlo. ¿Bajo quién? Bajo la dirección de Dios. Por eso que, mis amigos, nunca olvides, solo Dios puede ayudarnos por su maravilloso amor, por su maravillosa gracia, por su maravillosa misericordia. Por eso debemos de entregar nuestro corazón a Dios con humildad y sencillez, para que Dios haga en nosotros, por su gracia, el querer como el hacer, por su propia y buena voluntad, que Dios quiere transformar nuestros corazones. Si tú quieres pedir ayuda divina a Dios, que Dios cambie lo malo dentro de ti, ora a Dios y Dios va a hacer grandes maravillas. Solo acércate,
Por el amor de Jesús, acércate. Por el amor a Dios, acércate a Él. Porque ahí hay amor, ahí hay gracia. Y vas a encontrar salvación en el momento oportuno para tu vida y para tu alma. Mis amigos, vamos a orar para que el Señor Dios nos ayude, tanto a ti y a mí, que estamos luchando. Oremos para que Dios nos santifique. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, ayuda, oh Dios, a que lo que has ratificado del pacto con nuestros padres de la antigüedad, también tu Santo Espíritu lo siga ratificando en nuestra vida. Somos pecadores, somos polvo, somos débiles, Padre, tenemos tendencias pecaminosas dentro de nuestro corazón, pero no podemos vivir así, porque tú quieres morar en cada uno de nosotros y quieres transformar, pero muchas veces eso no suele suceder porque simplemente no nos hemos rendido completamente a ti. En este día, Señor, pedimos que tú nos ayudes a rendirnos por medio de tu Santo Espíritu, a caer delante de tus pies y pedir misericordia, gracia, porque te necesitamos. Sin ti, oh Dios, estamos perdidos, pero contigo, Padre, podemos cumplir el sueño divino. Acompáñanos, Dios, y guíanos a seguir en la fe de Jesús hoy, mañana y siempre, viviendo en obediencia con amor contigo, lo que tú has establecido. Ven, oh Dios, y acompáñanos en el perdón de nuestros pecados. Pedimos en oración, en el dulce y maravilloso nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, un gusto. Que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones. Bye.